Y el día de hoy el mensaje que Dios trae a tu vida se llama Enmudece tus pensamientos negativos. Y yo quiero hacerte una pregunta, quiero iniciar con esto, quiero preguntarte, ¿qué te dices a ti mismo cuando hablas contigo? Yo supongo que hablas contigo, ¿no? Espero no ser la única loca que habla consigo mismo. Todos hablamos con nosotros mismos, pero no te estoy preguntando qué te dices a ti mismo cuando, por ejemplo, dices, no olvides comprar la leche, ¿no? Ay, no te olvides de hacer la cita con el médico. Ay, tengo que hacer lo otro. Ay, no debo olvidar los niños en la escuela. No me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero, ¿qué te dices a ti mismo cuando cometes un error? ¿Qué te dices a ti mismo en las noches en las que no puedes dormir? ¿Qué te dices a ti mismo o qué es lo primero que viene a tu mente cuando tus hijos no responden el celular? O cuando no contestan tus mensajes. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué es eso primero que viene a tu pensamiento? Si eres como la mayoría de nosotros, si eres como yo, te pareces un poco a mí, constantemente, si eres honesta contigo mismo, constantemente estamos teniendo pensamientos negativos, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces, cuando algo no sucede como tú lo esperabas, tienes un pensamiento negativo. Y entonces, la verdad es que la mayoría de nosotros estamos atascados en algo llamado surco mental negativo. Estamos haciendo un surco mental negativo. Por eso te repito la pregunta, ¿qué te dices a ti mismo cuando hablas contigo? Y la razón por la que te hago esta pregunta es porque lo que te dices a ti mismo realmente importa más de lo que te imaginas. Porque nadie tiene más influencia sobre tu vida que tú, puesto que nadie habla más que tú contigo mismo. Entonces, la verdad es que tus pensamientos realmente importan. Tú eres quien habla más contigo mismo, más que cualquier otra persona. Entonces, tú eres quien más influencia tiene sobre tus pensamientos. Entonces, veamos qué es lo que nos enseña Proverbios. Dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Pero hay otra versión que me voló la cabeza y quiero que la veas. Dice así, ten cuidado con tu forma de pensar. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. Wow, la Biblia nos enseña que debes cuidar lo que piensas. Porque como podrás ver, tus pensamientos impactan lo que crees impacta lo que sientes y lo que sientes impacta lo que haces. Entonces la Biblia nos está enseñando, cuida muy bien lo que piensas. Tus pensamientos tienen un poder increíble, increíble. Pero la buena noticia, si es que tienes pensamientos negativos, es que tú también tienes un poder increíble sobre tus pensamientos. Nosotros no somos víctimas de nuestros pensamientos. Por el poder de Dios podemos elegir qué es lo que vamos a albergar en nuestras mentes. Porque acuérdate que la manera en cómo pensamos determina cómo vivimos. Muchos de ustedes aquí se han aferrado a pensar que la vida que llevan es la que debieran llevar, aunque no les guste. Aunque odien su vida, están pensando que así es como tienen que vivirla, que así es como tienen que seguir, y ni modo. Eso es ser víctima de tus pensamientos. Pero tú el día de hoy, yo te voy a dar herramientas para que el día de hoy tú comiences a hacer la diferencia en tus pensamientos. Rápidamente quiero que vayamos a Romanos 8 del 5 al 6. Y quiero que veas muy bien lo que dice. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es
muerte. ¿Cómo es? Muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Si te encuentras triste, desanimado, constantemente deprimido, podría ser que tu mente está puesta en las cosas de este mundo en lugar de las cosas de Dios. Hoy es un buen día para que tú analices qué has estado pensando últimamente y hacia dónde te han llevado esos pensamientos. Poner tus pensamientos en lo que proviene del Espíritu nos va a dar vida y paz. Dos cosas que el dinero no puede comprar, pero que la gente busca constantemente: vida y paz. Desafortunadamente, todo el dinero del mundo no te alcanza para comprarte la paz, ¿verdad? Pero podemos ver que si ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, nos va a dar vida y paz. Ahora veamos lo que dice el versículo 6 en esta versión, me encantó. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. ¿Sí me lo pueden poner ahí, por favor? El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Una vez más, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Muerte, mis queridos hermanos, muerte. Ya sea que te sientas muerto por dentro, o ya sea que de verdad haya personas que se hayan dejado controlar por sus pensamientos oscuros y que el día de hoy ya no están entre nosotros. Si te dejas controlar por tu mentalidad humana, lo único que vas a obtener es muerte. Pero Dios el día de hoy quiere enseñarte cómo transformar eso en vida y paz. Ahora bien, antes de continuar mi mensaje, quiero explicarte lo que vamos a hacer el día de hoy, porque es un poco práctico. Este mensaje es para que tú pongas en práctica. Entonces, quiero explicarte cuál es el objetivo de mi mensaje el día de hoy. Creo que es un poco ambicioso, pero con Dios lo podemos lograr, ¿vale? Así que tengo 3 objetivos para trabajar el día de hoy. Y el primero es, quiero enseñarte por qué la negatividad es tan destructiva, por qué es tan tóxica, por qué es tan dañina la negatividad. En segundo, quiero enseñarte a que tú identifiques cuáles son los pensamientos negativos que has tenido. Recuerda, mi esposo lo predicó el domingo pasado, aquello que no puedes definir, no lo puedes vencer. Si no lo defines, no lo vences. ¿De acuerdo? Así que mi segundo punto en este mensaje es que tú identifiques qué pensamientos negativos has tenido hasta el día de hoy. Y tercero, quiero mostrarte a cómo animarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque es importante que sepas que ni los líderes ni los pastores podemos estar contigo 24/7, que no puedes depender de una persona, de un ser humano, sino que debes aprender a depender de Dios, de su espíritu, de su presencia, y que cuando tú estés en esos lugares oscuros donde no sepas a quién recurrir, tú mismo puedas animarte y puedas enmudecer los pensamientos negativos, ¿vale? ¿Estás conmigo? Muy bien, venga, entonces lo primero es, ¿por qué es tan tóxica la negatividad? Bueno, la neurociencia ha demostrado que los pensamientos negativos se graban en nuestro cerebro más rápido y duran más. Nuestros pensamientos negativos se graban más rápido en nuestro cerebro y duran más. Pareciera ser que los pensamientos o que las situaciones negativas golpean tan fuerte tu cerebro que se quedan impregnados más rápido y por más tiempo. Y te lo voy a demostrar. Simplemente, ¿cuáles son las noticias por ejemplo, en una app de noticias? ¿Cuáles son las noticias que se abren más, que se leen más? ¿Las positivas o las negativas? Las negativas. ¿Cuáles son aquellas noticias donde tienen más clics? ¿Las positivas o las negativas? Supongamos ahora
que tienes una clase y te toca exponer. O alguien te pidió en tu trabajo que por favor expusieras un tema y tú te preparas, estás nervioso, pero te preparas y wow, te presentas y lo haces muy bien. Tu presentación, tu exposición, tu clase te salió muy bien. Y entonces vienen 5 personas a ti y te dicen, wow, oye, padrísimo. Wow, me encantó lo que dijiste, oye, aprendí mucho, y te empiezan a decir cosas positivas y dices, ay, no lo hice tan mal. Pero de repente viene alguien, una sola persona, y te dice, creo que no lo hiciste bien. Al final del día, ¿en qué estás pensando? ¿En las 5 personas que te dijeron que lo hiciste bien y que te dieron una retroalimentación positiva? ¿O si eres como yo, estás al final del día pensando en la única persona que tuvo algo negativo que decirte? ¿Verdad? Vemos cómo lo negativo es más fácil de quedarse en nuestro cerebro, en nuestra mente. Segundo punto de por qué es tan tóxica la negatividad: libera cortisol de forma constante. Quiero que sepas que Dios creó nuestro cuerpo de una forma asombrosa. El cortisol es liberado por el cerebro en momentos de peligro y riesgo. Suelta el cerebro cuando estamos en peligro, suelta adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo, y eso se va a todos los órganos y activa una alerta y te pone a ti en alerta máxima de supervivencia. Es lucha o huida. Y entonces cuando estás en peligro, todo el azúcar en tu sangre se activa, la adrenalina, el cortisol, y eso te ayuda a estar más activo, a pensar más rápido, a correr más veloz si es que tienes que correr, o a dar golpes más fuertes si es que tienes que luchar. Eso hace el cortisol y es algo bueno. Dios dijo, es bueno, por eso les vamos a dar cortisol. La cuestión aquí es que esto solamente debiera ser un mecanismo de supervivencia, porque una vez que la amenaza desaparece, los niveles vuelven a su normalidad. A medida que bajan entonces los niveles de adrenalina y cortisol, todos los órganos vuelven a la normalidad, todos los sistemas del cuerpo vuelven a la normalidad. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, el azúcar en sangre, etcétera. Aquí el peligro es cuando los factores estresantes están siempre presentes. Entonces te sientes atacado constantemente, y constantemente tu cuerpo, tu cerebro recibe la señal de que hay peligro y constantemente está mandando cortisol, 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 y eso a la larga va a afectar todos los procesos de tu cuerpo. Va a afectar tus riñones, tus hígados, tu aparato digestivo, y por eso hay tanta gente que tiene colitis, que padece dolores de cabeza, que se le cae el cabello, que no puede dormir por las noches porque tiene insomnio por el cortisol en elevadas cantidades. Y entonces cuando tú todo el tiempo estás recibiendo la negatividad, eso te envenena poco a poco. Eso te intoxica poco a poco. Recuerda lo que dice la Biblia: el que se deja controlar por su mente, su mentalidad humana, tendrá muerte. Y lo vemos en la medicina. ¿Qué te dice el doctor? Señora, ya no sea tan preocupona, ya no se preocupe por su hijo, ya tiene 45, déjelo que viva, ¿no? Y la señora, ay, es que mi hijo, mi nene no llega a casa, doctor. ¿Cómo yo puedo estar tranquila, doctor? ¿Verdad? Y entonces eso, la ciencia realmente no descubrió nada. Eso ya lo había dicho la palabra de Dios. Si te dejas controlar por tu mentalidad humana, vas a obtener muerte. Y entonces eso sucede la mayor parte del tiempo cuando ves en línea cosas negativas. A quienes les gustan las noticias, híjole, deberían de cambiar de hobby.
de verdad. Si tú eres de las personas que cada mañana enciendes tu tele para ver las noticias del día de hoy, déjame te digo que lo único que estás haciendo es alimentando tus pensamientos negativos. Y entonces eso te trae estrés. ¿Por qué? Porque ya mataron a 5 en no sé dónde. Dios bendito de la gloria, guárdanos, Señor, líbranos. Que ya asesinaron a no sé cuántos en no sé dónde. Ay, Santo Cristo de la gloria, Padre, ayúdanos, auxílianos, Señor. Y ni siquiera está cerca de ti, está tan lejos de ti. Y es poco probable que lo que pienses te llegue a suceder. Pero estás viendo todo el tiempo en línea cosas negativas, noticias negativas. La música que escuchas es negativa, de esas que te cortas las venas con galletas Marías. Y dices constantemente cosas negativas, te juntas con gente negativa, con gente que todo el tiempo está viendo el granito en el arroz, que todo el tiempo ven algo negativo. Todo eso está alterando los procesos de tu cuerpo. Tercer cosa de por qué es tan tóxica la negatividad. Pensar negativamente se convierte en un hábito. Y quiero que sepas esto, cuando tú te enfocas solo en lo negativo, lo que estás haciendo es crear vías neuronales negativas, surcos mentales, lo que yo decía. Imagínate a un perrito corriendo alrededor de un árbol, uno y otro, día tras día, mes tras mes. ¿Cómo va a quedar ese círculo? Va a quedar un surco bien hecho, porque ahí tienes al perrito duro y dale, corriendo alrededor del mismo árbol cada día. Así son tus pensamientos. Si tú a un pensamiento le das lugar, es más fácil volverlo a pensar. Y entonces, una vez que te acostumbras y se te hace normal pensar en cosas negativas, le das rienda suelta y te dejas ir como gorda en tobogán con tus pensamientos negativos. Y entonces eres la persona más negativa del mundo sin darte cuenta. Y entonces, si tú te enfocas en lo negativo y piensas en lo negativo otra vez, vas a juntarte con personas negativas, porque eso es lo normal para ti. Te vas a sentir rodeado de personas negativas, pero vas a decir, está padre, porque platicamos de lo mismo, porque pensamos igual. Y entonces te dicen, es que tus amigos son bien negativos. Y tú dices, no, es lo normal, son bien chidos. Tóxicos todos. Y entonces sutilmente la negatividad se instala en ti como un hábito. Y entonces piensas que las cosas están mal y se van a poner peor. Y piensas que te van a defraudar, piensas que tu amigo ya te va a dar la puñalada por la espalda en cualquier momento, piensas que todos los hipócritas todos los cristianos son hipócritas, piensas en que la vida apesta y va a apestar más cada día porque la violencia va en aumento. Piensas que tu salud mental no es buena y jamás eso va a cambiar. Piensas que nunca vas a llegar a cumplir tus metas y que nunca vas a llegar a ningún lado. Y entonces, ¡pum!, pones filtro, no te pones freno a tus pensamientos negativos y te dejas ir, te dejas llevar, te relajas tanto y dejas de poner atención en lo que estás pensando que viene la negatividad y se te hace un hábito. Y entonces la música, los amigos, las películas, las noticias, lo que lees, lo que escuchas, lo que hablas, todo eso va formando el guión de tu vida. Y algunos llevan una vida que no les gusta. ¿Por qué? Porque se han instalado en la negatividad como parte de su vida. Han hecho de la negatividad su hábito favorito. Pero aquí la cosa es, no está todo perdido, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Quiero que el día de hoy, ya te enseñé por qué es tan tóxica la negatividad. Ahora quiero que tú aprendas a identificar cuáles son esas áreas más fuertes de negatividad en tu vida. Y según los estudiosos, hay 4 áreas de negatividad, según los expertos en el tema. Obviamente hay más, pero quise solamente compartirte estas 4 para que tú puedas encontrar cuál es tu área más fuerte. Acuérdate, si no puedes definirlo, no puedes vencerlo. Primero tienes que definir
cuáles son tus áreas más fuertes de negatividad. El primero es cinismo relacional. El cinismo relacional es desconfianza en general hacia las personas y sus motivos. Tú desconfías de todos, desconfías de sus motivos, desconfías de por qué la gente me saluda, por qué la gente me sonríe, por qué Perenganita me regaló un gansito, por qué Sutano es bueno. O sea, no creo que sea realmente buena gente. O sea, él quiere algo. Y entonces todo el tiempo estás desconfiando de la gente, desconfiando. Nadie es realmente generoso para ti, nadie es realmente benévolo, nadie es realmente buena gente en verdad, sino que son hipócritas, son interesados. Hay algo detrás de esa sonrisa que me regala. Y bueno, nada más aquí como dato importante, lo quiero resaltar. El cinismo relacional solo es un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. No quiero predicar de esto, pero solamente quiero decirte que si tú te sientes desconfiado de la gente y de los motivos, es porque en realidad desconfías de ti mismo y desconfías de tus propios motivos. ¿Te has dado cuenta que tus motivos no siempre son honestos? ¿Te has dado cuenta que tú no siempre eres una persona genuina y honesta, ni amable ni sincera, y por eso desconfías de los demás? Desconfías de los demás. ¿Has escuchado ese dicho que lo que te choca te checa? Pues algo así, ¿vale? Entonces, cuando tú desconfías de la gente es porque en realidad también estás desconfiando de tus motivos. Vale, siguiente área de negatividad, filtro negativo. Esto es cuando lo único que ves es lo que está mal. Encontrar lo peor posible para señalar. Es pasar por alto lo que es bueno y enfocarte solo en lo malo. Es asumir que siempre pasará lo peor. Tus hijos llegan tarde 1 hora a casa y tú ya estás desmoronada porque ya te los imaginas en un canal sin vida, o sea, mal. Tus pensamientos vuelan brutal y entonces ya dices, mi hijo, algo le pasó, algo le sucedió, aunque en realidad tu hijo lo único que a lo mejor ni cuenta se dio o simplemente está ocupado, no pudo contestar, pero tú ya estás pensando lo peor. Entonces, el filtro negativo, haz de cuenta que es como que tienes unos lentes todo el tiempo y todo lo ves mal. Y entonces, tu amigo no responde tu mensaje de texto y ya estás pensando, y algo le hice. Ya está enojado conmigo, ya no me quiere hablar. No, ya no quiere ser mi amigo, algo le hice, ya está enojado. ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué no me contesta? Y de repente te contesta tu amigo y así, ay, qué óvole, es que olvidé mi celular en casa. Ay. Y tú ya estabas pensando, ya no tengo amigo, ya nadie me quiere, ¿verdad? Ya estabas pensando lo peor. Vas a comer a un restaurante y encuentras lo que está mal en el restaurante. Vas de vacaciones y tú eres el único que se queja de las vacaciones porque algo estuvo mal. Ves lo que estuvo mal nada más en tus vacaciones, ni las disfrutas. Que si el calor, que si los mosquitos, que si el frío, que si el viento, que si se me resecó la piel. O sea, todo lo ves mal. No hay nada que tú puedas ver positivo. Vas a una iglesia y, oh por Dios, encuentras lo que está mal en la iglesia. Conoces a una persona y, caray, encuentras lo que está mal en esa persona. Entonces, filtro negativo es solamente filtrarte en lo negativo, ¿vale? Siguiente es pensamiento absoluto. Estos son los pensamientos polarizados, todo o nada, blanco o negro. Si un hombre te lastima, todos los hombres lastiman, todos los hombres son malos. Si una mujer te miente, todas las mujeres son mentirosas, todas las mujeres son infieles, ni te metas con ellas. Si un amigo te llega a lastimar, ya no vale la pena tener amigos. ¿Para qué voy a tener amigos si todos lastiman, todos hieren? Entonces sientes que todos están siempre, que alguien conoces malo y que ya todos son malos, todo eso es malo. Y entonces comienzas a descartar a las personas. Si alguien no opina como tú, descartas a la persona por completo. En lugar de decir, bueno, no opina como yo, pues está bien. No, ya, lo descarto, porque él no opina como yo, él opina muy diferente a mí. Algunos están ahí, en esa área de pensamiento absoluto, están ahí estancados.
Y lo peor de todo es que no se dan cuenta. Como dice la Biblia, te das cuenta de la astilla que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta del semejante bigón que tienes tú en el tuyo. Y entonces de seguro ahorita con estos tres muchos ya dicen, ¡ay, ahí está mi mamá! Sí. Mi marido, ese es mi marido. No, yo no quiero que tú identifiques a los demás. Gracias, pero no gracias. Quiero que tú te identifiques en cuál estás fallando, ¿sabes? Entonces, algunos están ahí y caminan por la vida como engreídos o siendo cretinos con los demás porque creen tener la razón. Y tratan a los demás, pero el hecho de que tú tengas la razón no significa que sea lo justo que trates hacia la gente, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos, pero quiero mantener esto positivo, así que no me voy a meter en más líos. Sigamos. Siguiente, culpabilizar. ¡Wow! Válgame Dios. Esto es creer que siempre eres una víctima. Y de seguro estás pensando, ¿cómo no vino mi hermana? Es que mi hermana debía escuchar eso. Mi hermana siempre se pinta la víctima. No. Tú, acuérdate, tú. Alguien se te puso en tu plan de ser feliz, alguien te hizo algo, siempre solo eres una víctima de la vida, una víctima de las circunstancias, sientes que no tienes el control de lo que te pasa porque alguien te hizo algo mal, alguien te pone el pie, si es que no logras avanzar, si estás solo es porque los demás no se acercan a ti, o sea, siempre es el otro, sientes que el mundo está en tu contra y que tú nunca tienes culpa alguna de la situación que estás viviendo. Y entonces me he topado con gente que me dice, oiga, es que mire, mi vida está así y así y así. Y digo, válgame Dios, ¿cómo alguien puede llevar una vida así, tan llena de dolor, tan llena de caos, ¿no? Y creen que viven así por la culpa de los demás. No, y es que mi mamá es esto, es que por culpa de mi marido, por culpa de mis hijos, es que la que me renta, es que el que me fió, es que la que me vende abón, o sea, todos tienen la culpa menos tú. Y te cuesta mucho trabajo hacerte responsable de las consecuencias de tus actos. Piensas que a nadie le importas, que nadie te ama, porque nadie se te acerca, nadie quiere estar contigo. Ahora, estas son las 4 áreas de negatividad. ¿Te identificaste por lo menos con una? No, hay quienes dicen, yo me identifiqué con las 4. Soy bien preocupona, todo lo veo mal. Bueno, ok, ahora, mi pregunta es esta. ¿Crees que puedes cambiar de mentalidad negativa a mentalidad de Cristo? ¿Crees que puedes cambiar? Es difícil, la respuesta es sí se puede cambiar, pero no es fácil, porque cambiar de negativo a positivo no es natural ni accidental. No creas que va a llegar por accidente y no se va a dar en ti naturalmente. Lo natural es que vayas hacia lo negativo siempre, eso es lo natural. Entonces literal tienes que ir contra tu naturaleza pecaminosa, en contra de hacia donde te quiere llevar tu naturaleza pecaminosa e ir hacia donde Dios te está pidiendo que vayas. Pero obviamente vas a necesitar un poquito de ayuda nomás, ayuda de Dios. Vamos a necesitar realmente un trabajo intencional de tu parte, de mi parte, si es que hoy quieres cambiar tu manera de pensar. Quizás dices, ya estoy harta de no poder dormir por las noches porque siempre estar pensando cómo le voy a hacer para pagar tal o cual cosa. Estoy cansado de estar siempre estresado por mi economía, por el dinero, por los hijos, por etcétera. Entonces, el día de hoy puedes hacerlo. Pero oye, Sandy, ¿cómo le puedo hacer? Ok, ya nos dijiste por qué es tan tóxica la negatividad, ya me ubiqué yo en alguna de esas áreas de negatividad. Ahora, ¿cómo lo puedo lograr? Bueno, aquí te va el secreto: meditar en la palabra de Dios. Para detener las mentiras y reemplazarlas con la verdad de Cristo, necesitamos mirar la palabra de Dios.
La verdad de Dios es la arma, el arma que Dios nos ha dado para pelear esta batalla, para luchar esta pelea. Y podemos ser libres verdaderamente si sabemos cómo usar esta herramienta. Porque muchos no saben cómo usar la palabra de Dios, no saben cómo meditar en la palabra de Dios. Ahora, la meditación bíblica no es vaciar tu mente, eso es todo lo contrario. La meditación bíblica es llenar tu mente de la palabra de Dios, llenar tu mente de las cosas de Dios. La meditación oriental es todo lo opuesto, es vaciar la mente, dejar la mente en blanco. Por eso es que es tan importante cuando tú hablas acerca de meditar en la palabra de Dios, no nada más se trata de leer un verso y ya, leer un versículo y ya, no, eso no es meditar, eso es leerla. Y la palabra de Dios constantemente nos está invitando a meditar en su palabra. Ahora, cuanto más haces algo, más natural se vuelve, ¿cierto o falso? Con suficiente repetición, tú puedes volverte un maestro en alguna área no sé, algún arte. Cuando estabas aprendiendo a manejar, cuando estabas aprendiendo a tocar un instrumento, cuando estabas aprendiendo a escribir a máquina, estabas aprendiendo a andar en bici, te costaba trabajo y a lo mejor pensabas que nunca lo ibas a lograr. Pero ¿cómo fue que aprendiste? A base de repetición, repetición, repetición. Actualmente, a ver, levanta la mano, ¿quiénes manejan auto? Muy bien, muy bien. En esta área casi nadie maneja auto. Muy bien. Bueno, cuando manejas, te has encontrado, no sé si a ti te ha llegado a pasar, vas en carretera y de repente, cuando menos te das cuenta, ya no estás ahí. Tu cuerpo está, pero tu mente ya se fue. Y de repente otra vez vuelves. Ah, caray. ¿Quién estuvo manejando durante 2 horas y media? Pues tú. ¿Cómo? En copiloto automático. El piloto automático lo encendiste sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque ya eres tan bueno en eso que ya puedes usar tu mente para otras cosas y hacerlo automáticamente. Cuando te metes a bañar o te pones tu ropa, no estás pensando, ok, ahora debo tomar el shampoo, vaciarlo lentamente sobre mi mano, ¿verdad que no? O sea, simplemente y mientras te bañas estás pensando en otras cosas. Anteriormente los que aprendieron a manejar, no sé si a ustedes les pasó, era de no me hables, no me hables, no me hables, que me desenfoco. Si me hablas chocamos, no me hables. Y entonces era, pues yo solamente te estaba queriendo comentar que el no, espérame. Y más cuando manejas por primera vez o cuando vas por lugares donde no conoces. Tienes que ocupar toda tu mente, todo tu cuerpo, tus 5 sentidos en lo que haces. Pero eso solamente es al principio. Lo mismo es aquí. Cuando tú meditas en la palabra de Dios las primeras veces, te sientes como tonto repitiendo la palabra de Dios. Te sientes torpe, te sientes ridículo, sientes que no tiene sentido, que para qué, que sientes que nunca lo vas a lograr, que siempre vas a estar así, no, yo ni voy a poder, ¿para qué le hago al cuento? Pero conforme más lo repites, más natural se te hace. Con suficiente repetición, el cerebro hace surcos mentales nuevos y tú podrás salir de tu surco mental negativo para brincar a un surco mental nuevo, lleno de la palabra de Dios. Ahora, esto de la repetición ocurre y es siempre funcional para lo bueno y para lo malo. Así que vamos a ver en la Biblia cómo alguien nos enseña cómo hacerlo para lo bueno, cómo formar surcos mentales para lo bueno. Vemos en el Salmo 103:8. ¿Cuántos han escuchado ese salmo? A ver, levanten la mano. ¿Quién ha escuchado donde dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? A ver, levanten su mano. Todos hemos escuchado, si no es que la mayoría, bájenla muy bien. Hemos escuchado este Salmo 103:8. Lo dijo David, lo dijo en un momento muy oscuro de su vida. Estaban a punto de matarlo, estaba siendo perseguido, estaba siendo asediado y él dijo ese salmo. Ahora, la mayoría lo hemos escuchado, el Salmo 103:8, pero a lo mejor y tú dices,
no, ¿qué se me hace que no? La cita como que no. A lo mejor ya has escuchado el Salmo 86:15. A lo mejor y tú te lo memorizaste de esa manera. El Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso, dice misericordioso y clemente es Jehová. Ay, no, ya me mareé. Es el de arriba. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para el aire y grande en misericordia y verdad. Caray, ¿que no era el 103? ¿O era el Salmo 86? O quizás es el Salmo 145, que dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuál era? ¿Cuál era el que te memorizaste? A lo mejor eran todos, o a lo mejor era uno y ya ni te acuerdas cuál. Todos esos los decía David. David hizo surcos mentales a través de meditar en la palabra de Dios. No es que David sea falto de creatividad y que siempre se dijera lo mismo a sí mismo, no. David sabía cómo meditar en la palabra de Dios, y en esas 3 ocasiones él necesitaba meditar en la palabra de Dios. Y entonces, no creas que esto lo sacó, lo inventó, no. Esto, ¿de quién crees que lo sacó? Dios mismo dijo eso de sí mismo en el Éxodo. David leyó la palabra de Dios del Éxodo y decidió memorizarse ese verso, y entonces lo repetía en su momento más oscuro. Y entonces él decía: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando más necesitaba la palabra de Dios, él no tuvo que sacar su Biblia, él no tuvo que sacar sus pergaminos, él simplemente lo tuvo que traer de su corazón a su mente. Eso es meditar en la palabra de Dios. Cuando tú memorizas la palabra de Dios y la traes de tu corazón a tus pensamientos y comienzas a repetirla una y otra vez. Querido hermano, necesitas hallar verdades en la palabra de Dios para repetirte a ti mismo cuando estés en esos momentos de más oscuridad. Porque puede ser que ni el pastor ni yo estemos ahí para darte un versículo bíblico que te traiga ánimo. Puede ser que no esté a la mano tu mejor amigo, tu mamá, esa persona que es tu confidente, que te ayuda y te levanta. Lo más probable es que en esos momentos de más oscuridad te encuentres tú solo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Meditar en la palabra de Dios. Traer esos versos que ya encontraste en la palabra de Dios, que están guardados en tu corazón, y traerlos de vuelta a tu mente. Tienes que meditar en ellas una y otra vez hasta que se conviertan en una verdad para tu vida. Recuerda que los pensamientos dirigen nuestra vida, ¿vale? Ahora, esto quiero que lo hagamos muy práctico, así que yo te voy a ayudar. ¿Recuerdas que te di 4 áreas de negatividad? Bueno, el día de hoy yo te voy a dar a ti, por la misma ofrenda, por el mismo costo, te lo regalo. No me vas a tener que dar un extra, no te estoy cobrando, no le venimos cobrando, güerita. Bueno, te voy a dar yo ahora sí que un arma muy poderosa, ¿de acuerdo? Así que si quieres tomarle foto, adelante. Cinismo relacional. Quizá tú te identificaste con cinismo relacional. Si tú te identificaste, si tú estás ahí, tú vas a repetirte esto: con la ayuda de Dios me libraré de toda amargura y escepticismo. Elijo creer lo mejor de los demás y ser amable, compasivo y amoroso. Amaré y perdonaré a otros como Jesús me amó y me perdonó. Eso tú lo vas a identificar cuando te sientas negativo en contra de otras personas, cuando sientas que no amas a los demás, que no confías en los demás. Vas a repetirte esto a ti mismo hasta que lo creas. Ahora, si lo tuyo es el filtro negativo, puedes decir esto: Dios, por tu poder, tomo cautivo todo pensamiento y lo hago obediente a la verdad de Cristo, porque eres bueno
elijo pensar en lo que es bueno, correcto, verdadero, útil y digno de elogio. Mientras confío en ti, tu paz guardará mi corazón, alma y mente en Cristo Jesús. Por otro lado, si te sientes atascado en el pensamiento absoluto, esto es para ti. Así como Jesús me amó y me aceptó, yo amaré y aceptaré a los demás. En lugar de tener siempre la razón, buscaré siempre ser amoroso, porque a eso fui llamado. En lugar de imponer mi punto de vista, elijo marcar la diferencia teniendo gracia para con otros en humildad. Elijo amar a los demás por encima de mí mismo. Esto es si todo el tiempo estás pensando blanco, negro, está bien o está mal, todo está pensamiento absoluto. Ahora, si estás atrapado en culpabilizar a los demás y siempre te sientes una víctima, te dices a ti mismo esto, chécate. Dios me ha dado todo lo que necesito para ser feliz. Por su gracia, tomaré sabias decisiones y afrontaré con valor las consecuencias. No volveré a tener lástima de mí mismo, ni tampoco intentaré provocar que los demás la tengan de mí, porque yo soy victorioso en Cristo Jesús. Amén. Así que ya sabes, tienes estas herramientas para enmudecer tus pensamientos negativos. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a decidir el día de hoy? Porque decidas lo que decidas, escucha bien esto, y más los que son papás. Decidas lo que decidas hoy, va a afectar a tus hijos el día de mañana, y a tus nietos, y a los hijos de tus nietos, así hasta 1000 generaciones. ¿Qué vas a decidir el día de hoy? ¿Enseñarles a tus hijos a pensar de forma negativa? ¿Enseñarles a meditar en la palabra de Dios? ¿Enseñarles cómo actuar cuando se encuentren solos en algún momento difícil? Enseñarles la palabra de Dios, que es nuestra mayor herramienta para enmudecer las mentiras del diablo. Lo que decidas hoy va a afectar a tus generaciones el día de mañana. Yo por mi parte, yo elijo buscar lo mejor en las personas. Yo elijo tener gracia con las personas. Yo elijo perder con tal de ganar a la gente. Yo elijo amar porque a eso fui llamada, a amar. Yo hoy elijo perdonar porque Dios me demanda perdonar. Hoy te reto a crear nuevos surcos mentales. Y cuando te caches a ti mismo pensando negativamente, acuérdate que Dios ya te ha dado el día de hoy herramientas para que las uses. Si no las quieres usar, eso ya es decisión de cada uno. Pero el día de hoy Dios te las ha dado. Y después Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te enseñé? ¿Lo guardaste en un cajón? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Los guiaste mal? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Los escondiste por miedo, por temor? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Dios nos va a pedir cuentas. De eso nadie se salva. Y tenemos que entender que la salvación es personal. Yo no puedo hacer méritos para que mi esposo sea salvo. Yo no puedo hacer méritos para que mi hermano, mi hermana sean salvos. Yo no puedo hacer méritos para que mis hijos sean salvos. No puedo. Tristemente no se puede. No puedes endosar la salvación.
es personal. Si tú hoy decides seguir a Cristo, decide seguirlo bien, no a medias, no un día sí, un día no. A final de cuentas, cada uno decide cómo vivir su vida. El día de hoy yo vengo invitándote a ti a que vivas tu vida bien, a que salgas de este surco de mentalidad negativa en la que has estado viviendo. Pero yo no soy quien va a vivir esa vida por ti. Yo no puedo meterme en tu mente ni en tu corazón. Yo no puedo estar 24/7 diciéndote: hey, no has orado el día de hoy. Oye, no has leído tu Biblia. Esa no es mi tarea, ese no es mi trabajo. Para eso está el Espíritu Santo, que te recuerda, que te inquieta, que te dice. Y hay personas que dicen: es que yo no puedo dormir y me levanto a las 3 de la mañana y ya llevo así toda la semana. ¿Quién crees que es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo inquietándote a orar. Porque tú como papá, como mamá, necesitas cubrir a tu familia. Porque si no lo haces, los dejas a la intemperie de todo lo que pasa en este mundo. Si tú no oras por tu esposa, si tú no oras por tus hijos, los dejas descubiertos a la intemperie. Vivimos en un mundo espiritual y aunque no lo creas, existe el bien y existe el mal, y son visibles, son palpables, tanto el bien como el mal. Entonces, si tú crees que Dios no te escucha, si tú crees que Dios no está contigo, eso es una mentira. Eso es una mentira de nuestro enemigo, el mentiroso por excelencia. Yo creo que esa es la única arma de nuestro enemigo, la mentira, su mayor arma. Viene y saca mentiras en tu mente. Y si tú te las crees, las comienzas a vivir como una verdad. Hay gente aquí que no se siente suficiente. Hay gente aquí que no cree que Dios la haya llamado. Hay gente aquí que piensa que Dios no lo oye. Hay gente aquí que cree que Dios no lo ama, que no le importa a Dios. Pero eso es una mentira. Dios te ama. Y Dios está contigo todo el tiempo. Él te mira y te escucha 24/7.